Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio. Hoy queremos hablar de algo que en realidad nos afecta a todos en la vida diaria, como lo es la justicia. Muchas veces sentimos que el sistema funciona como debería, pero cuando empiezan a analizarlo más al fondo, te das cuenta que hay muchas fallas que terminan afectando a las personas directamente. Sí, y creo que lo más fuerte es que son fallas pequeñas o aisladas. Estos problemas que ya están muy normalizados. Hablamos de cosas como la impunidad, la corrupción o la forma en la que se le trata a las víctimas, que al final terminan debilitando completamente la confianza en las instituciones. A mí la impunidad es algo que realmente me genera mucha frustración, porque estamos hablando de situaciones donde alguien comete un delito y simplemente no recibe ninguna consecuencia. Y no es solo el hecho de que simplemente no haya un castigo, sino todo lo que esto provoca, ya que se genera una sensación constante de injusticia donde no importa lo que pase, al final nadie responde por sus propias acciones. Y eso tiene un impacto muy fuerte en cómo percibimos la justicia, porque cuando la gente ve que no pasa nada, empieza a perder la confianza en acudir a las autoridades o denunciar. Se vuelve más común pensar que es una pérdida de tiempo o incluso un riesgo, y eso hace que muchos delitos ni siquiera se reporten. También influye mucho el miedo. No es solo desconfianza, es el temor a represalias o a que el proceso sea complicado y no valga la pena. Entonces, al final, la impunidad no solo que no haya castigo, sino que se convierta en un problema que se alimenta solo y sigue creciendo. Otro tema que me parece muy delicado es la revictimización. Aquí no solo hablamos del daño original que sufrió una persona, sino de cómo el propio sistema puede hacer que vuelva a pasar por ese sufrimiento una y otra vez. Sí, y justo es algo muy fuerte, porque se supone que las instituciones deberían de proteger a las víctimas, pero muchas de las veces pasa lo contrario, ya que dichas víctimas tienen que repetir sus historias una y otra vez, e incluso llegan a enfrentar actitudes que cuestionan su versión o minimizan lo que vivieron las víctimas. Creo que ahí se nota mucho la falta de sensibilidad y de preparación. No todos los casos se manejan con el cuidado que requieren, y esto termina afectando emocionalmente a las personas. No es solo un proceso legal, es algo que impacta directamente a su bienestar. Y al final todo esto tiene consecuencias más grandes porque muchas personas prefieren no denunciar para evitar todo este proceso. Entonces no solo afecta a una víctima, sino que también se limita el acceso a la justicia general. La corrupción es otro problema que está presente y que muchas veces explica por qué pasan las cosas. Porque cuando hay corrupción dentro del sistema, la justicia deja de ser imparcial y empieza a depender de intereses o beneficios personales. Sí, y eso es lo que rompe completamente la idea de igualdad. En teoría todos deberían de ser tratados de la misma manera ante la ley, pero en la práctica muchas veces influye que tienen más recursos, más contactos o incluso más poder. Y lo preocupante es que se ha vuelto algo muy común, que incluso llega a normalizarse, ya que va desde pequeñas acciones hasta cosas muchísimo más graves. La corrupción termina afectando todo el proceso y debilita el sistema completo. Además, cuando no hay consecuencias para estos actos, se refuerza la idea de que se pueden seguir haciendo. Es como un ciclo donde la corrupción genera más corrupción. Si lo analizas, todos estos problemas están conectados. La impunidad, la corrupción, la revictimización, no son cosas separadas, sino que forman parte de un mismo sistema que no está funcionando como debería. Y creo que el fondo de todo esto tiene que ver con la falta de valores, la ética, la honestidad o la transparencia. Cuando esos elementos no están presentes, es mucho más fácil que se den este tipo de situaciones. Pero también es importante reconocer que no todo depende de las instituciones. Nosotros como personas también influimos en cómo funciona la sociedad, incluso en cosas que parecen pequeñas. Sí, porque a veces se piensa que la corrupción o la falta de legalidad es algo lejano, pero también se refleja en actitudes cotidianas, en lo que toleramos, en lo que dejamos pasar, en lo que decimos no cuestionar. Y es ahí donde entra la responsabilidad social. Debes de actuar con honestidad hasta denunciar situaciones injustas, aunque no siempre sea fácil o cómodo hacerlo. Creo que es una cuestión de coherencia más que nada, ya que se debe de actuar de acuerdo con los valores que decidimos tener.
porque al final esas pequeñas acciones también influyen en nuestro entorno y en lo que queremos para nuestro entorno. Al final, hablar de justicia no es solo hablar de leyes e instituciones, sino de cómo se aplican en la realidad y de cómo impactan a las personas. Y también de cómo cada uno de nosotros forma parte de ese sistema, indirecta o directamente. Porque el cambio no es inmediato, pero empieza con decisiones individuales que poco a poco pueden generar un impacto más grande. Entender estos problemas es el primer paso para poder cuestionarlos y eventualmente cambiarlos. Es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.